La tierrita que molesta los zapatos, le diría yo. Buen día, Ricardo Pose, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Mónica y audiencia de La Semilla? Muy bien. Sí, en realidad viste que la tierrita en los ojos también es una cuestión También, complicada. sí. Para quienes, En realidad para creo que quienes, ya está molestando toda la tierrita. sí, para quienes alguna vez hemos realizado tareas y todavía realizamos alguna tarea agraria, cuando te pega una pequeña tierrita en el ojo es una cosa bastante molesta. Casi como una piedra en el zapato. Sí, y bueno, allí primero produce un problema de visión que es peligroso, como estornudar si vas bajando, se te viene el curva arriba. Y después provoca un cierto ardor, que bueno, que parece haber sido lo que le está pasando a los ojos a estos sectores de la sociedad uruguaya, que por más que el discurso de cierta izquierda se haya matizado, bueno, todavía existen, ¿no? Claro, si nosotros hoy hablamos de los sectores de la sociedad terrateniente, decía que estuviéramos hablando poco menos que de los años 60, 70, pero lo cierto es que ese ser existe. El terrateniente, entiéndase bien, son aquellos personajes que en realidad viven de la renta de la tierra, es decir, que tienen su tierra y que la rentan para que otros la trabajen. Y que además esto sigue siendo un problema porque justamente para muchísimos productores, sobre todo productores de mediana escala o familiares, muchas veces tener que hacer frente al pago de la renta implicaba, valga la redundancia, pero son conceptos totalmente distintos, que no tuvieran rentabilidad. Digamos que la mayor parte de su inversión, en vez de ser en maquinaria, insumos agrícolas o de alimentación, se vaya en el pago de esta suerte, para que lo entienda la gente más urbana, más del alquiler, el pago del alquiler de la tierra. Sí. Y eso ha dado que haya, bueno, un sector poderoso de la sociedad uruguaya que sea terrateniente y que había pasado medio desapercibido. Primero porque hubo un relato de la izquierda que de alguna manera dejó de hablar de la existencia, salvo cuestiones muy puntuales, de este sector de la sociedad, y porque de alguna manera nuestras sociedades, siendo Uruguay un país macrocefálico, allí culturalmente con la hegemonía centrista de Montevideo, pero que además con el desarrollo de lo que han sido las propias capitales en el interior del país, bueno, este relato de la estructura agraria del Uruguay ha pasado a un segundo plano, hasta que, fíjate tú, bastó con que hubiera un movimiento que pusiera en tela de juicio la actual estructura dominante del agro uruguayo para que, por un lado, los sectores terratenientes de la sociedad uruguaya, pero además sus expresiones políticas, sus representantes políticos, asumieran nuevamente la tarea de ponerse en la primera línea. Y creo que a esta altura del partido todos estamos hablando de efectivamente lo que viene sucediendo a partir de la decisión del Instituto Nacional de Colonización de adquirir esta estancia de unas 4.000 hectáreas, de una inversión de unos 32 billones de dólares, para instalar allí en principio un proyecto que implica la instalación de 60 familias vinculadas a uno de los rubros más importantes de desarrollo de la familia rural, como es la actividad del tambo, ¿no? Sí. Y allí entonces está planteado poder instalar 60 tambos, que implica 60 familias, como uno de los proyectos que hacen primero el espíritu con el que fue creado el Instituto Nacional de Colonización, allá por el 1940 y pico, paradojalmente un proyecto que contó con el apoyo del entonces los sectores progresistas del Partido Colorado, fundamentalmente bajo el gobierno de Luis Valle, y allí uno podría explicar que los colorados que se sienten colorados y que hacen honor a su historia hayan mantenido cierto silencio, hasta Robert Silva, pero por otros asuntos colaterales que ahora después pasaremos a hablar. Lo que pasa es que el asunto colateral, Mónica, se terminó convirtiendo en el asunto principal. Sí. Y yo creo que quienes impulsan este proyecto, sobre todo desde las filas del oficialismo, deberían tratar de volver a centrar el debate donde hay que centrarlo, que para mí es este. Es decir,
finalmente o se apoya que después de 5 años de medidas en contrario a lo que es el espíritu de creación del Instituto Nacional de Colonización se retome su camino, o que siga siendo de alguna manera una institución burocrática más, que no ejerza ningún cambio ni ninguna transformación en la estructura agraria del país. Bueno, este proyecto de esta colonia allí instalada en la estancia María Dolores, que está allí en la zona de Florida, más cercana hacia Canelones, fíjate tú que tiene algunos elementos bastante interesantes. Yo aquí no voy a repetir lo que ya han argumentado el propio ministro de Ganadería, Luis Frati, o desde las propias autoridades del Instituto Nacional de Colonización, de que primero no es un proyecto, yo te diría, porque este debate lo vi hace poco en televisión, en este programa que no le quiero hacer mención, pero no le quiero hacer mención, pero como supongo que parte de tu audiencia posiblemente lo mire, que es Esta Boca es Mía, a mí me sorprendió mucho la ignorancia de algunos de los panelistas, porque yo podría dar la derecha de decir, bueno, pero este es un proyecto destinado a fracasar si vos me decís que vas a instalar 60 tambos en Artigas, allí sobre el macizo de piedra. Entonces yo te podría decir, sí, una inversión de $32 millones arriba de un macizo de piedra para tambo, no parecería ser la inversión más inteligente. Ajá. Ahora, este proyecto se hace nada más ni nada menos que en la cuenca lechera del país. Cuenca lechera del país que por un lado asegura que está dentro de un universo de actividades productivas que tienen que ver con el tema de la lechería, y que además tienen tierras que permiten por sus pasturas justamente que esta sea una de las actividades productivas por excelencia, con mayores posibilidades además de rentabilidad. Que $32 millones además seguramente vale esta estancia por sus tierras y por la calidad de sus tierras y por las condiciones que tiene, que también a mí me resulta medio descabellado pensar que alguien alegremente pueda decir que en vez de que eso sea una inversión que haga el Estado para que quede en manos del Estado, siguiera en el mercado privado de la venta de tierras. Este me parece que es un primer elemento. Yo decía, no voy a reiterar los motivos de lo acertado de esa compra, y además de un valor que tiene, el valor que tiene, que ese lo fija el mercado. Claramente uno siempre quisiera aspirar a que algo que uno va a adquirir costara menos, pero bueno, el viejo y manido negocio de la oferta y la demanda genera este tipo de cuestión. Sí. Entonces ahora vayamos al proyecto. Mujica, que por estos días, a partir de su fallecimiento, pero también de su legado, viene siendo recordado, él decía que él, si tenía que imaginarse el Uruguay del futuro, y aquí viene una pasada de mano por el lomo para ustedes, se imaginaba que todo el país fuera como colonia, sí. En sus aspectos rurales, en este sentido de decir pequeñas fracciones productivas, no la presencia del latifundio expansivo heredado de la época semifeudal, sino con un parcelamiento por lo menos acorde a lo que podía ser, bueno, justamente como el nombre de su departamento lo dice, una enorme superficie que abarcara todo el Uruguay rural lleno de colonias. Ajá. Y que además, no es casual que ese sea el nombre del Instituto Nacional de Colonización, generar allí colonias que no solamente son productivas, ¿no? Sí. Porque en la colonia también, y eso está planteado en la ley del Instituto Nacional de Colonización, luego eso se ha podido llevar adelante según los gobiernos de turno con mayor o mejor éxito, o por decirlo de alguna manera, con mayor o menor apego al espíritu de la ley. Colonias que asienten a la familia rural, y asentar a la familia rural en el territorio implicaba un proyecto productivo rentable, pero que además la infraestructura necesaria para sacar la producción, los centros educativos para que los gurises de los productores se puedan seguir formando, los centros de salud para atender los temas de salud, obviamente. Sí. Es decir, que efectivamente el espíritu con el que nació el Instituto Nacional de Colonización y el que ha venido llevando adelante tiene que ver primero con ese elemento de población del medio rural uruguayo. Medio rural uruguayo que al día de hoy resulta medio incomprensible para una humanidad que ha crecido, que tengamos una superficie que parece pequeña con respecto a otros países, pero que mirada a sí mismo con respecto a la población, a sus habitantes,
sigue teniendo enormes zonas vacías. Enormes zonas que además se han ido ocupando por parte de otros rubros productivos que generan menos mano de obra y además no solo no generan asentamiento en el territorio, sino que generan desplazamiento, como por ejemplo fue toda la apuesta a la forestación. Es decir, que mire por donde mires, este proyecto es un proyecto que va acorde a un espíritu de asentamiento de la familia rural, de acceso a la tierra para la familia rural, y con una propuesta productiva como es la lechería y el tambo, que permite además generar valor agregado. O sea que tampoco estamos hablando de un proyecto productivo que trabaje solamente en el área de la producción primaria, sí, sino que además implica, bueno, generar industrialización y valor agregado a esa producción, que es lo que permite justamente el tambo y la lechería. Ese sería el segundo aspecto que me parece que hay que poner arriba de la mesa en el debate. El tercer elemento que me parece es que, bueno, que sí, efectivamente el Instituto Nacional de Colonización es un freno, es un parate para una política de concentración de tierras que desde hace por lo menos 40 años se viene produciendo rápidamente en Uruguay. Muchas veces tierras que además están en manos o de multinacionales o de inversionistas extranjeros, que muchas veces están en manos de capitales golondrinas. Recuerden ustedes lo que fue a principios de este siglo el boom de la producción sojera, que muchas veces eran capitales que venían, producían la soja que entendían necesaria para su negocio y luego se iban, sí, sin ni siquiera además cumplir con la ley que se creó o se votó, si mal no recuerdo, del primer gobierno del Frente Amplio, que tenía que ver con esto del uso responsable de los suelos. Esto era que si vos adquirías un predio para producir, a la hora de dejar de producir tenías que dejar ese suelo en las mismas condiciones que lo habías encontrado, incluso mejorado con respecto a su fertilidad y todo lo demás. Entonces, claramente, ese es un tercer aspecto. El cuarto aspecto es el que hace al Instituto Nacional de Colonización en el mundo del mercado de compra y venta de tierras, que de alguna manera también implica un parate para lo que era una política pura y dura de especulación, de venta y compra de tierra. Y claro, todo esto atenta contra algunos intereses y de allí no es casual que uno de los primeros que haya salido a sacar un comunicado criticando esta inversión haya sido la Asociación Rural del Uruguay. Desde tiempos inmemoriales, la organización que más se ha negado al desarrollo, recuerden ustedes que la Asociación Rural del Uruguay fue el enemigo más importante que tuvo, digo porque esto se menciona como un ejemplo, 2 por 3, el gobierno de José Valle de Ordóñez, que en aquellas políticas de desarrollo que José Valle de Ordóñez impulsó al Uruguay de aquel entonces, se encontró con la Asociación Rural del Uruguay como uno de sus principales enemigos. Incluso hay ahí por allí algunos discursos famosos de algunos de quienes supieron ser presidentes de la Asociación Rural del Uruguay, convocando incluso a una suerte de guerra civil en contra de los proyectos de José Valle, que luego, bueno, algunos dirigentes del interior encarnarían esas palabras. Yo sé que acá voy a remover los cimientos y me voy a ligar a algún palo, pero hay que recordar que muchos de los que participaron de nuestras guerras civiles, más allá de su épica y de su perfil revolucionario, eran estancieros que vivían en las estancias cimarronas. Sí. Tampoco es casual que José Valle de Ordóñez aplicara como una política social para detener la expansión del latifundio ganadero, por un lado, el impulso de las sociedades de fomento rural que luego lograron aglutinarse en lo que sobrevive hasta hoy como la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es la otra cara, la contracara productiva y social con respecto a la Asociación Rural del Uruguay, pero que además también impulsar algunas otras medidas que en su momento fueron también de gran discusión, como fue por ejemplo la instalación de las colonias, y vaya que tu departamento bien sí sabe de esto, porque justamente muchas de las colonias suizas y otras colonias que se fueron asentando tuvieron que ver con esta política de Valle de darle a los migrantes de aquel entonces un pedazo de tierra para vivir, para instalarlos como colonia,
entre otras cosas para justamente combatir lo que era la expansión del latifundio. Sí. Y todo esto que parece una lección de historia, pero yo no soy historiador, o sea que ahí claramente no estaba mi rol, es todo lo que se está debatiendo hoy, o que yo diría de alguna manera debería ser el debate central. Es decir, si Uruguay debe haber empezado o retomado este camino, debe profundizarlo y debe seguirlo desarrollando, o debe seguir apostando a esta economía de producción de materias primas, básicamente primarias a nivel de producción. Si este gobierno realmente va a poner el timón en el desarrollo del país, bueno, esta parece ser una de las medidas acordes. Yo sé que esta discusión está contaminada, Mónica, porque en realidad aquí hay dos elementos y ahora sí vamos a lo que lamentablemente, entiendo yo, se está debatiendo como eje central, que incluso va a promover posiblemente alguna interpelación al ministro de Ganadería, ya en principio hay un llamado a sala, que tiene que ver con esta cuestión. Bueno, primero, yo reconozco que en un momento muy sensible, de alta sensibilidad, porque por lo que fue la muerte de Mujica, esta información la brindó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una de las jornadas, creo que fue la primera jornada del velorio de Mujica, de alguna manera también como una suerte de, por decirlo, de homenaje a José Mujica. Yo creo que entendiendo el espíritu humano e incluso hasta la sensibilidad política con que el secretario de Presidencia lo hizo, bueno, de alguna manera hizo que esta discusión, este debate ya se iniciara un poco contaminado, ¿no? Y allí además en esa etapa fue donde aparecieron muchos de esos comunicados, entre ellos el de la Asociación Rural, diciendo que estos 32 millones de dólares generaba una debilidad en las finanzas uruguayas, como si se pudiera hablar de una debilidad, ejecutar una partida presupuestal de 32 millones de dólares que en realidad están significando una inversión. Pero no es la primera vez que se discute en estos términos, es cuando te dicen no se puede gastar tanta plata en proyectos educativos como si la educación también no fuera una inversión. En este caso más puntual y mucho más tangible que proyectos educativos, estamos hablando de un territorio, fíjate, nada menos que 4.000 hectáreas, que así fracasar el proyecto que se está planteando desde el punto de vista productivo, son tierras que quedan en manos del Estado uruguayo, cosa que parece ser una cuestión para quienes creemos que Uruguay debe transitar un camino de soberanía nacional nada menor. Pero bueno, esto nació así. El otro elemento que hoy se está discutiendo es si efectivamente Eduardo Viera, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, debería estar al frente del instituto en tanto su calidad de colono. Y aquí pasaron algunas cuestiones que en realidad se han convertido en el eje del debate, decía hoy. Debate que yo entiendo que puede tener su importancia institucional, de hecho, sin lugar a dudas, tiene su importancia en la agenda política, porque de hecho ha pasado a ser el tema central. El tema central, pero que en realidad me parece que responde a esta lógica de un sistema político que no logra levantar, más allá de un vuelo de perdiz, estas cuestiones, y voy a plantearlos por qué. Sí. Si se quiere, primero miremos el tema institucional, que aquí me parece que todo el sistema político en su conjunto hay cosas que tiene que revisar. Si efectivamente Eduardo Viera no puede ser presidente del Instituto Nacional de Colonización por su calidad de colono, o no debería seguir siendo colono, si aspira a seguir en el cargo de presidente, bueno, Viera no llegó como presidente del Instituto Nacional de Colonización porque un día abrió la puerta del instituto y se sentó en la presidencia, ¿no? Sí, no llegó de casualidad. Contó con la venia del Parlamento. Pero ahora sí. ¿El Parlamento estaba sabiendo que él era colono? Mónica. A ver, voy a hacer... Mónica. Yo estoy entre el límite de creer que o hay cierta incapacidad, cosa que la sospecho, y estoy hablando de todo el sistema político en su conjunto, para tirios y troyanos, o a veces hay definiciones que yo no termino de entender cómo se toman. Si nosotros mañana, por ejemplo, quisiéramos ponerle que mañana se creara, ojalá que no, el Ministerio de los Periodistas. Sí.
y a mí me dicen que haga una lista de posibles candidatos a ejercer su presidencia, ¿no? Sí. Yo hago una lista de nombres de las personas que me parece que pueden tener todas sus cualidades para ejercer ese cargo, ¿verdad? Sí. Hago un papelito en una servilleta, anoto los 10 nombres que yo aporto y que otra gente va a aportar por otro lado. Y en esa listita de nombres está el nombre de Mónica, que entre paréntesis yo la pongo porque creo que tiene las cualidades como periodista para ejercer ese cargo. Sí. ¿Se entiende? Sí. El que propuso el nombre de Eduardo Viera, para mí es imposible que desconociera su calidad de colono. Es imposible, o sea, no me entra en la cabeza pensar que alguien propuso un nombre y que desconocía su calidad de colono. Sobre todo porque además, ¿qué cosas podrían haber pasado? Que está bien, eso fue una violación que hay que recordar y que también forma parte del debate. La ley original del Instituto Nacional de Colonización, y así funcionó hasta el último gobierno del Frente Amplio, para ser colono, Sí. era obligatorio que tuvieras que no solo dedicarte a una actividad en la colonia que se te había adjudicado, sino que además tenías que vivir en la colonia. En el periodo del gobierno de Luis Lacalle Pou salió una ley con los votos de la coalición multicolor que flexibilizó ese precepto legislativo y no solo habilitaba a que vos no tuvieras que obligatoriamente vivir en tu colonia, que se te había adjudicado, sino que además también te podías dedicar a otras actividades que no tuvieran que ver. En definitiva te convertían como en una suerte de, ahora que está de moda, conexión ganadera. Ajá. Vivir de la producción en una colonia sin ser, sin estar adaptado al hábitat y sin ser colono. Y allí tuvimos varios ejemplos, por ejemplo, el colono Álvaro Delgado, Sí. y ahora se raja las vestiduras con este tema, pero que él siendo veterinario tenía una fracción de tierra en una colonia que nunca trabajó. Y que no vivía ahí tampoco. Y que no vivía ahí, que tenía algunos bichos y que en realidad, está bien, si yo le pregunto a cualquier periodista internacional si registra que Álvaro Delgado es colono, seguramente me va a decir, no, Álvaro Delgado fue secretario de presidencia, fue senador, candidato a la presidencia de la República. Se desconocía totalmente su vida rural. Exacto. Alguien me puede decir que capaz que yo no lo conozco, no lo sé, que Eduardo Viera era zapatero, y a alguien se le ocurrió que un zapatero podía ser un buen presidente del Instituto Nacional de Colonización. Yo eso no lo termino de comprender y además no creo que haya sido así. Entonces creo que hay un primer problema que hace el sistema político que tiene que ver con que, muchacho, ponerle un poquito más de empeño para no, digamos, de alguna manera emular a la ex ministra de Economía, Susana Arbeleche, cuando decía que en algunos asuntos había desidia y poco apego. Un poquito más de responsabilidad. Si lo que se cometió fue un error en la designación, porque nadie previó lo que ahora se está debatiendo, bueno, ahí tenemos en principio un problemita a corregir, que yo sé que esto en política se va a resolver por el lado más fino de la piola, que es seguramente que Eduardo Viera tenga que renunciar a la presidencia del instituto o que tenga que renunciar a su calidad de colono. Yo sé que está bien. El precepto constitucional lo que quiere evitar es lo que nosotros muchas veces hemos denunciado, que de alguna manera el tú asumir un cargo de responsabilidad en una institución termine de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí, o estás de un lado o estás del otro. Claro, yo desconozco si hay algo de lo que estoy casi seguro, porque lo he conversado con él, es que este proyecto que acaba de votar el Instituto Nacional de Colonización no va a favorecer las actividades como colono que tenga Eduardo Viera. Pero bueno, eso no me toca a mí dirimirlo, ahí lo dirimirán. El senador colorado Robert Silva ya había planteado la destitución como presidente. A eso se sumaron algunos constitucionalistas, como el caso, algunos serios, otros como el caso de Eduardo Luz, que claramente, bueno, han dicho que sí, que efectivamente no tiene Eduardo Viera la calidad para ser presidente del Instituto de Colonización, pero a su vez otros constitucionalistas han dicho no, él no está imposibilitado de ser presidente de colonización, lo que hay que revisar es su calidad de colono, porque bueno, en este país todo hay dos bibliotecas, y en ese sentido este es un debate que además, por lo menos a nivel de las expresiones hacia afuera, también es la que ha dejado filtrar el gobierno, ¿no?
por un lado, una postura bastante clara, en principio de Yamandu Orsi, de cuestionando, bueno, si todo esto es así, capaz que Viera no debería ser presidente, y Alejandro Sánchez, que fue el que lanzó la noticia diciendo, bueno, capaz que sí, tiene que seguir siendo presidente, pero renunciar a su calidad de colono. Y eso es lo que hoy se está debatiendo, que yo entiendo que si bien es un debate institucional que habría que dar, a mí me parece que en el caso de Viera, además, ha sido exponerlo públicamente a una condena previa, ¿no? Porque en realidad, a partir de la base que si esta situación legal fuese así, él se va a aprovechar de esa situación. Es como decir que alguien que se va a cruzar por la puerta de un banco inevitablemente va a entrar a robarlo, lo cual parece medio cruel y perverso, pero bueno, es el mundo de la lucha política de baja estofa que una y otra vez, tú sabes, vengo denunciando. Me parece que no aporta nada nuevo, pero que además, lo peor, que deja, porque ya dejó de debatirse el tema del proyecto y de la inversión, el otro tema que para mí es mucho más importante y es mucho más profundo, y que hace, bueno, esta cuestión de, en definitiva, qué país rural queremos, qué país productivo queremos, y si este país productivo, si no se toman medidas de este tipo, incluso va a permitir que el gobierno cumpla con el programa que la ciudadanía votó, que tiene que ver con un Uruguay hacia el desarrollo. Que hasta ahora, Ricardo, se le echa mucho la culpa al gobierno de que no se ven medidas realmente o sea, firmes, que haya tomado firmes, porque digo, esta compra del campo, bueno, como vos decías, se realizó y se anunció en el velatorio de Mujica, ¿no? Y de ahí desató toda esta olla. Bueno, que podemos ver también al senador Da Silva en su fase de TikToker, ¿no? Haciendo videos sobre este campo. Sí, claro, exactamente, porque en realidad, como decimos acá en el barrio, se la dieron servido en bandeja, ¿no? Y sí, mientras se estaba llorando por un lado la muerte de José Mujica, por el otro lado se la dieron servida en bandeja para que saliera justamente a hacer esta clase de videos. Sí, y además, bueno, adelantando lo que iba a ser esta discusión, porque efectivamente, bueno, allí van a ser citados, creo que la primera semana de junio, que se retoman las actividades parlamentarias en régimen de comisión, tanto a Frati como a Eduardo Viera, y es que todavía sigue como presidente, ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero además porque ha generado, bueno, ha movido un poco la agenda política, pero yo te diría que yo prefiero eso, porque eso es lo que hay que hacer en definitiva. Debatir con todos los integrantes del sistema político. A ver, yo cuando hoy decía, yo no quise nombrar al senador Sebastián Da Silva para no ganarme un debate gratis, sí, pero yo creo que justamente lo que el senador Sebastián Da Silva expresa justamente es la defensa de los grandes sectores de los intereses del campo, y del campo, me refiero a los sectores dominantes de la sociedad rural. Por lo cual a mí no me sorprende, es decir, está bien, siempre sorprende a Silva por la forma en que él expresa las cosas, ¿no? Pero es más, ahora se ha puesto medio, él lo ha dicho, como paladín de la batalla cultural. No. Y a mí me parece que eso es bueno. Eso es bueno. El problema es que del otro lado, aparentemente no se tengan los recursos, yo no sé si por una política que parece ser la que viene dominando hasta ahora, de bajar el perfil, o como se dice por ahí, y de bajar la pelota al piso, pero en algún momento la pelota tiene que empezar a moverse y tenés que tratar de hacer el gol. Entonces, claro, no encuentra, más allá del debate muy puntual, el debate de estos argumentos que para mí son los principales. En un país que, repito, la otra vez le hicimos una entrevista a un diputado por Canelones que ha venido trabajando todos estos temas del agro uruguayo, decía, bueno, hay dos cosas que Uruguay tiene que en algún momento poner un parate y debatir seriamente. Primero, que es que el proceso de concentración de tierras en pocas manos y que sigue generando desplazamiento y desaparición de los pequeños productores familiares sigue a un ritmo sostenido. El 60% de las tierras uruguayas están en manos privadas, tanto sean estas extranjeras como nacionales. Entonces, bueno,
me parece que este tipo de medidas debería colaborar, por un lado, a invertir ese proceso, pero por otro lado, a un debate que debe darse en el seno de la sociedad uruguaya, porque, repito, no hay política de desarrollo posible, pensable, bajo esta lógica que hoy está teniendo la estructura agraria en este país. Y aquí no estamos hablando de panaceas de los años 60, de reformas agrarias y cosas que se le parezca. Yo creo que con que se le permita al Instituto Nacional de Colonización ejercer su función como la viene ejerciendo y como la ha retomado, bueno, allí hay un camino para seguir. Pero bueno, por ahora nos sigue ganando la anécdota y veremos entonces en definitiva cómo se sigue desarrollando este tipo de aspectos. Ricardo Pose, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Este tema podría dar para muchísimo más también, ¿no? Pero bueno, suficiente por el día de hoy. Sí, antes que más que una tierrita sea un terronazo lo que reciba la audiencia en los ojos, pero seguramente, Mónica, es un tema que vamos a retomar más de una vez, porque me parece que por un lado hay una obligación de la sociedad de ver cómo va a ser el desarrollo de este proyecto, sí, y ver cómo va a ser el desarrollo efectivamente en estos 5 años